Buenas noches con todos. Bienvenidos al auditorio de la doctora Damisela Cos del Consejo Regional 7, Lima. En esta oportunidad, siguiendo nuestro ciclo de conferencias, tenemos como conferencista al ponente biólogo Óscar Roberto Escalante Maldonado, quien nos va a darnos el tema de amplificación isotérmica mediada en lazo, LAM, principio de desarrollo y aplicación. Su amplia experiencia de nuestro biólogo ponente de esta noche es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un PhD en Ciencias Médicas en la Universidad de Kioto, Japón, un MBA en Gestión de Salud en la Universidad de Hermano Cayetano Heredia, laboró como asistente de investigación y tutor académico en el Centro de Estudios Sudeste de Asia, Japón, y actualmente es investigador del Instituto Nacional de Salud en el área de mecacénicas virales. Como lo verán, si yo lo veo, es un biólogo joven que tiene bastante experiencia y es un investigador y ha estado en Japón, donde la tecnología es muy avanzada, ¿no? Así que aprovechemos hoy día, esta noche, su experiencia en esa amplificación isotérmica mediante enlaces. Justo le pregunté de qué se trataba de una técnica para amplificar ácidos nucleicos. Así que los dejo con Roberto Escalante. Gracias, Roberto. Buenas noches con todos. Hoy día les voy a hablar un poco sobre el nuevo concepto de amplificación isotérmica. Estamos muy acostumbrados a la palabra biología molecular, pero tal vez nos hemos enfocado mucho en el concepto de PCR. Pero hoy día quería presentarles algo que aprendí en Japón. Quería compartirlo con ustedes para que tal vez lo puedan usar también en sus centros laborales. Es muy interesante y espero que les guste el trabajo. Como introducción, simplemente quería decirles de que la base de todo este trabajo es la amplificación de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros cada vez que queremos detectar un patógeno es tratar de hacer múltiples copias del material genético para poder verlo, ¿no? Porque el material genético puede estar ahí cuando uno extrae el ADN o el ARN, pero no lo puedes detectar. Entonces, la única intención de las técnicas de amplificación es crear múltiples copias y poder visualizarlo. Quería explicarles más o menos rapidito el concepto para que vayan entendiendo la diferencia que hay entre un PCR convencional y la técnica de LAM. En un PCR convencional, creo que ya muchos de nosotros estamos familiarizados con esta técnica, en donde tenemos dos primers que se alinean a cada hebra y por la acción de la DNA polimerasa comenzamos a amplificar la hebra, cada primer en su hebra, y así podemos crear múltiples copias del ADN. Entonces, lo que quiero que acá lo tengan presentes es la enzima DNA polimerasa y que son solamente dos primers que amplifican en forma lineal, como ustedes lo están viendo en ese videito. Y este es más o menos el esquema de trabajo que uno tiene cuando hace un PCR convencional, ¿no? Colecta la muestra, hace una extracción, preparas la mezcla maestra, lo pones en el termociclador, haces una revelación, lo detectas, lo tiñes con el bromuro de tibio para poder detectarlo y lo fotodocumentas. Todo este proceso más o menos está durando unas 6 horas más o menos, ¿no? Dependiendo del tamaño del gen que ustedes quieran amplificar. Ahora, todos hemos escuchado también de un PCR en tiempo real. ¿Cuál es el concepto básico? Es el mismo, ¿no? Dos primers alineados a cada hebra que amplifica el material genético en forma lineal. La única diferencia con este tipo de PCR, que ya está usando un quencher o un inhibidor, es que el primer que está en el extremo 3' tiene este inhibidor pegado acá. ¿Para qué? Precisamente para que cuando encuentre la amplificación,
este inhibidor puede ser removido, y al ser removido recién podamos detectar el colorante, y así se va a ir cuantificando en tiempo real la detección. Y este es el esquema más o menos, ¿no? Se colecta la muestra, la extracción, pero ya no va a haber un PCR convencional, ya no va a haber una electroforesis, sino directamente se va a poner en un equipo de PCR en tiempo real, y la lectura la vas a poder ver en la computadora con estas curvitas de acá. ¿Qué has ahorrado? Un montón de tiempo, ¿verdad? Porque ahora solamente el proceso de PCR en tiempo real será más o menos unas 2 horas, ¿no? Entonces, 4 horas ahorrarte es bastante, no solamente en oportunidad de diagnóstico para tu paciente, sino también para que tú puedas procesar muchas más muestras, ¿verdad? Entonces, vemos que la tendencia siempre ha sido en ahorrarnos cosas, ahorrarnos dinero, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos trabajo también. Y en este sentido es que viene este método, ¿no? A tratar de ahorrarnos un poquito más. ¿Qué es? Bueno, LAMP traducido lo podemos llamar amplificación isotérmica mediada en lazo, ¿no? Y estas son las siglas en inglés. ¿Cuál es digamos, lo que mejor define a esta metodología? Que es muy sensible, específico, tiene una rápida amplificación, un poco menos de 30 minutos, y una cosa bien importante es que es tolerante a los inhibidores, lo que no sucede con las otras metodologías que mencioné anteriormente. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo todas estas características y cómo es que se ha llegado al desarrollo de toda esta metodología. Aquí en la publicidad que se hizo para esta conferencia se leía principio, desarrollo y aplicación, ¿verdad? Y es los pasos que voy a tomar para que se pueda entender de una forma clara lo que les he venido a explicar. El principio del LAMP puede ser un poco confuso, ¿no? A mí me tomó bastante tiempo entenderlo. Yo lo empecé a entender solo, lo leía solo, leí el primer artículo que se publicó y no entendía muy bien cómo es que actuaba, cómo actuaban los primers para poder llegar a esta amplificación. Ya luego, cuando te metes más en este mundo y comienzas a intentar hacerlo tú, te das cuenta que en realidad no es tan complicado, sino simplemente había que mirar bien dónde se estaban ubicando para que entiendas el concepto. ¿Cuál es lo principal que nosotros debemos saber? Que cómo se ha formado este lazo. Ese es lo único que hay que saber para entender toda la metodología, ¿no? Ese es el punto clave del LAMP. ¿Y cómo es que se entiende? Esta es una animación. Esta es una animación que felizmente la logré conseguir. Cuando yo estaba en Japón, tuve la fortuna de ir a la compañía que había desarrollado esta metodología, y ahí es donde les pedí que por favor me dieran esta animación, porque es bastante valiosa para ellos, ¿no? Porque aquí se va explicando todo, pero es la única forma de poder entenderlo. Ustedes ven acá una serie, las 2 hebras del ADN, ven unas letritas aquí y uno no entiende qué significan tantas letritas, ¿verdad? Pero ya poco a poco ya uno puede ir viendo en realidad cómo se van moviendo estas pequeñas secuencias que tenemos acá. En la primera línea lo que estamos viendo es simplemente las 2 hebras del ADN, y está nombrando estas regiones para que yo me vaya a dar cuenta y ustedes se puedan dar cuenta de los nombres de los primers que se están diseñando y por qué se están pegando en esa región. Entonces,
Miren, el primer primer que se va a adherir va a ser este, el F2. El F2, que si ustedes lo ven acá, está adherido al F1C, ¿verdad? Ya. Esto es fácil, ¿verdad? Por complementariedad se pegan ahí estos. ¿Se dan cuenta qué es este F1C? ¿Alguien se da cuenta dónde en el ADN lo encuentro? ¿O es solamente el primer? Ese es el punto clave. Ese es lo único que hay que darse cuenta. El resto ya es fácil. Mira, tú lo ves y si lo ves solamente en una foto no te das cuenta. Tal vez este F1C sí es el primer. Es el primer. Pero mira bien, este primer es exactamente igual a esta región. ¿Te das cuenta? No es complementaria. No es complementaria, es igual. F1C, F1C. Y ese es un cambio total de concepto al momento de diseñar los primers, porque cada vez que uno diseña primers, diseña complementario a tu hebra. Acá no. Diseñas un complementario y adherido a ese, uno igual a otro pedazo de secuencia que ni siquiera le continúa, está antes. ¿Te das cuenta? Ahora, llega ya la enzima, que en este caso es otra enzima que se llama BST, esa es la de otra bacteria, ¿no? Es el Bacillus thermophilus. Y luego viene el otro primer, que es el primer F3, que se adhiere en esta parte. Es un primer externo. Los F, el F3 y el B3 que están al otro lado, lo mismo que está pasando acá va a pasar a este lado, porque es simplemente de la otra hebra. Entonces, va a venir el nuevo primer F3, que sí es complementario a la región de la hebra, se va a pegar y otra vez la enzima va a trabajar, va a amplificar también acá. Pero al momento que va a amplificar, si estas dos hebras ya están pegadas, ¿qué es lo que va a hacer esta nueva amplificación? Las va a separar, ¿verdad? Mira acá, aquí se unió este primero, solo, y amplificó. ¿Qué es lo que tienes después? Ya tu secuencia amplificada, ¿verdad? Pero el F1C sigue en el aire, sigue volando. ¿Qué tienes aquí? El nuevo primer, complementario a esta región, se adhiere, la enzima viene, trabaja, comienza a amplificar, como ven en la flechita que acaba de aparecer. ¿Y qué es lo que va a hacer en el momento que amplifica? Va a comenzar a cortar, ¿verdad? Porque la enzima tiene que poner más nucleótidos, y ese es el principio del LAM. Por eso es que no necesita los cambios de temperatura que necesita un PCR convencional, porque no necesitas estar denaturando la hebra, volverla, hacer otra temperatura para que trabaje la enzima, no. Los mismos primers te trabajan, por eso es que todo lo haces a una sola temperatura, no necesitas cambiar nada. Lo mismo va a pasar al otro lado, se pega el B2, otro primer en el aire, amplifica, ya tienes la región amplificada, viene el primer B3, el otro primer externo del otro extremo, amplifica nuevamente. Ahora mira, una vez que esto amplificado, ¿qué tenemos aquí? Esto es lo que sigue. Mira, tengo el F3C, enfócate en la hebra de arriba. Tengo el F3C, el F2C y el F1C. Igual, ¿verdad? Igual que este, no ha cambiado. Y la de abajo ya tengo el F3, el F2, el F1. Pero el F1, mira, una vez que ya trabaja el primer F3 y ha soltado la hebra, como la ves acá, porque ya la cortó, los primer ya cortó la hebra anterior y ya la soltó, ¿no? Porque al cortarla, al cortar esto, olvídate ya de la de arriba,
La de arriba ya no me sirve. ¿Se entiende o lo estoy confundiendo? Mira, acá tienes esta hebra, hasta acá me has entendido, ¿verdad? Ya tienes las dos acá, las dos. Viene el nuevo primer, se pega aquí. Va a coger los nucleótidos para amplificar la hebra, ¿verdad? Para amplificar la hebra de arriba. Entonces comienza a pegar los nucleótidos y al mismo tiempo comienza a desplazar a la de abajo, ¿verdad? Ya, entonces la de arriba ahora te va a quedar así. ¿Y esto qué es? Un PCR convencional, ¿verdad? Te amplificó en forma lineal, pero a ti no te interesa eso. Esto no, para el método no sirve, esto no sirve. La que te sirve es esta. La que el primer descartó, la que el primer botó. Mira, ahora tienes una nueva hebra que tiene el F1, el F2, pero ahora ¿qué tiene? Su colita que estaba en el aire antes, que en realidad es un primer, ¿verdad? No es parte de la secuencia, es un primer que tú le has agregado, eso es artificial, pero ahora ya se volvió parte de la hebra. ¿Y te acuerdas a dónde era igual esta? Era igual a la región de acá arriba, ¿verdad? Por lo tanto, complementaria a la de abajo, ¿verdad? Ahora esta, ¿te das cuenta? Esta es complementaria a esta. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos secuencias complementarias? Se unen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que dar la vuelta, se van a pegar. Y al pegarse, se formó el lazo. Y ese es el único punto clave que hay que entender. Y eso es lo que cuesta mucho entender para, en realidad, darse cuenta de lo que está pasando dentro del tubito del lámpara. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Si no, lo repito. Pero ahí te queda entonces la cadena del 4 más la del 5. O sea, al final en todos van a ver de los dos. ¿Cierto? No, ya vas a ver después que no va a haber de los dos. Solamente esta de acá. Solamente. Claro, tú vas a seguir produciendo la de acá porque ADN vas a seguir teniendo. Pero esa no la vas a tomar en cuenta. Pero dentro de la amplificación, ya de una vez que tengas esta cadena, ya la amplificación, ahorita vas a ver, se torna distinta. Ya no es un PCR convencional. Hasta acá era un PCR convencional. Acá comienza a diferenciarse. Entonces, ese es el punto clave. Lo que viene ya es simplemente a consecuencia de este primer lazo que se ha formado. Ya. Una vez que ya se formó el lazo, ahora viene, otra vez se vuelven a pegar los primers que todavía siguen en la solución, ¿verdad? Y tenías un primer que se llamaba F2 con una colita F1C. ¿verdad? Ahora, ese nuevo primer F2 se va a pegar a este ladito, al lazo. Ahora se va a pegar al lazo y te va a quedar otra vez la colita por ahí. Lo mismo que pasó antes va a volver a suceder. Va a venir el otro primer, el F3, el externo, va a cortar otra vez, va a cortar y otra vez se va a formar un bucle en el siguiente ciclo. Entonces ya comienzas a tener la hebra de acá formada para este lado, el bucle al otro lado, se pega otra vez acá el primer, comienza a cortar y otra vez, una vez que se pega acá, la enzima comienza a trabajar y otra vez lo corta acá. Otra vez corta y comienza a cortar todo de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Al final, los primers con la colita que te quedó de este extremo, se da otra vuelta. Y eso es lo que comienza a pasar. Sigue amplificando, sigue de la misma forma, se pegan acá, comienza a amplificar. Este es el otro extremo simplemente. Comienza a amplificar, sigues y comienza a cortar. ¿Y qué es lo que tienes al final? Esta estructura, ¿no? Aquí un bucle, sigue amplificando, corta, otro bucle. La secuencia que se desprende, en este caso, ya después de la primera parte que te importaba la secuencia que se desprendía, ¿verdad? Ahora es al revés, la secuencia que te desprende ya no te sirve. Una vez que se forma el primer bucle, la secuencia que se desprende ya no sirve, ya te sirve este, porque se forma un nuevo bucle.
y de este otra vez corta y se forma un nuevo bucle, y vuelve a cortar y otro bucle, y así se va formando, y se vuelve una estructura unida. No es como el PCR que tiene varias copias, pedazos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes el ADN compacto? Ahí es donde pesa, porque cuando tú lo tienes libre no pesa, no es medible, no es nada. Entonces, al momento que tú puedes formar una estructura tan unida como esta, es donde lo vas a ver más rápido. Entonces ahí es donde ahorramos el tiempo que se demora un PCR en que tú te des cuenta que ya amplificó cuando tienes esta formación. Entonces, ya, ese es alguna pregunta sobre el principio, porque ese es lo más crítico, creo yo. Dime. Una pregunta, entonces la importancia de la forma de loop es que haya una continuidad en la secuencia, ¿no? O sea, que pueda, o sea, va amplificando una y cuando se hace la colita del F1 con el F1C, sí, es en donde se corta, se vuelven y ahí continuamente van amplificando la de arriba y... Exactamente, eso es lo que pasa. ¿Puedes ponerlo al anterior? Porque si no, que no se ve. Ahí. La F1 es la complementaria, ahí en la parte 8. Aquí. No Ya. tienes. Y se pega ese es F2, ¿no? Elevado, sí. El F2 con el F1C que está volando, Exacto. ¿no? Y luego, ¿dónde está el F3 que va a cortar nuevamente? Ya. Ya, en la parte 9 ya está una porción de Del S amplificado, ¿no? Porque Claro. ahora recuerda que este primer es uno, que está unido a este, ¿no? Este es uno y el F3 es otro primer. Entonces este primer también puede actuar solo, puede hacer que la polimerasa comience a ya, amplificar. entonces Sí. amplifica para este Sí, lado. amplifica para ese lado. ¿Puedes retroceder a la diapositiva anterior? Sí. Ya. En la primera parte, tú has puesto, son como 12 primers. ¿Dónde? O sea, arriba, la primerita. Estos no son primers. Por eso Son le dije- parte de las regiones propias. Sí, solamente les dije, no se confundan con esto, solamente son los nombrecitos que le estamos poniendo en las regiones para que se puedan dar cuenta qué es lo que está pasando después, nada más. Acá no son primers, simplemente el ADN que está unido, nada más. Entonces, los primers que diseñas serían el F2, Diseño el F1C Sí, y cuál más. Y el F3. un F3 para esta región. F3, F2 y el F1C. Esos Claro. serían los tres primers que tú tendrías que diseñar. Sí. Ya, y se une, en el número 1 se une el F2. ¿Y dónde se une el F3? Acá, sí. F3. Después que este se une, recién se une el F3 para empezar a amplificar. Es para desplazar, pero el F1C está en el medio, ¿no? El F1C está volando, el F1C no cuenta acá. El F1 simplemente está unido a este. En ese momento no cuenta mal. No, en este momento no cuenta. Este El es F1C no para. es primer, sino es una colita del F2. Es un primer, pero que te va a servir para el siguiente, para la siguiente parte. Una vez que ya se ha desprendido, recién se va a unir acá. Y en el siguiente ciclo, al momento de que recién te va a servir. Pero entonces uno diseñaría 4 trocitos, ¿no? Sí, son 2 trocitos Sí, son referidos 4. al F, que uno de los trocitos tiene F1C y F2, ¿no? Y otro trocito F3, ¿no? Exacto. Y para el otro lado uno haría lo mismo, ¿no? Serían otros 2 trocitos, Exacto. ¿no? Que sería ahí pues el B. Sí, los dos es lo mismo. Sí. Es lo simétrico, ¿no? Sí. Ya, tendría que- Entonces, esto es lo que generalmente causa dolor de cabeza en entender qué es lo que está pasando
con los primers para poder llegar a ese tipo de amplificación, ¿no? Porque ya después en las siguientes diapositivas, y seguramente ustedes ya han leído algo del LAMP, se han dado cuenta de que, oh, qué bonito sale, amplifica rapidito, en media hora, ¿no? El tubito está en color, pero no saben todo lo que está pasando acá. Y es un poco complejo, y es lo que siempre causa problemas para los estudiantes. Pero como se dan cuenta, ya una vez que uno entiende en realidad dónde se va pegando cada cosita, ya podemos llegar a formar esta estructura. Entonces, ya que esto está claro, ya el resto ya es muy sencillo, es simplemente conceptos de cómo se trabaja. Y el siguiente punto de esta conferencia es el desarrollo, cómo empezó el LAMP, ¿no? Y la primera publicación que hubo sobre el LAMP fue en el año 2000 con el señor Notomi de la compañía Eiken. Ellos desarrollaron la metodología. Y esta metodología se hizo principalmente porque en Japón habían en esa época, en el año 2000, demasiados casos de tuberculosis. Entonces, para ellos era trágico. Ellos nunca habían enfrentado, ya desde hace muchos años, nunca habían enfrentado una enfermedad que se les vuelva tan consistente en el país, ¿no? Ellos tienen reglas muy estrictas. Entonces, el primer LAMP que se desarrolló fue para tratar de solucionar ese problema. Y es por eso que el primer kit que se tiene es el de tuberculosis. Y es así como empezó la historia del LAMP. Lo único que querían era que esta técnica pudiera llegar no solamente a las grandes ciudades, sino también a las regiones, porque si ustedes revisan un poco de la geografía de Japón, el Japón no es plano, tampoco es tan fácil de acceder como lo es acá en el país. Tienen muchas montañas, y en esas montañas es difícil establecer centros de salud muy equipados. No es porque ellos no tengan la capacidad, pero tienen mucho dinero, pero es difícil acceder. Y necesitaban otros métodos también que puedan detectar sus casos en esas condiciones. Entonces, ya solamente para recapitular, ya más o menos lo que hemos comentado anteriormente, así se desarrolló el LAMP, diseñando los primers, ¿no? ¿Y en qué consiste? Son 4 diferentes primers, tal y como lo decías tú, que amplifican ¿qué? 6 distintas regiones. Ya la vamos a ver después qué regiones son las que amplifican estos 6 primers ya en otro esquema para que se vea un poquito más claro cómo lo es. Y estos son los nombres en inglés, son los primers que están en el interior, los primers externos, el primer que va a ser la vuelta interna y el de la vuelta externa. ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta para el diseño de los primers? Básicamente son los mismos que se toman en un PCR convencional. Sin embargo, como ya vieron que los primers se pegan en distintas regiones, el diseño ya de estos primers no es sencillo. Probablemente algunos de ustedes ya tengan experiencia diseñando primers para PCR convencional, y es relativamente fácil, digamos, ¿no? Tienes simplemente ver de que el porcentaje de guanina y citosina, tienes que evaluar la temperatura de melting, tienes que ver que no se vayan a hacer loop entre ellos mismos, ¿verdad? ¿No? Y que la región y que los primers que tú has diseñado se peguen en la región que tú quieres, ¿no? Eso es, digamos, relativamente manejable, ¿no? Al menos ya después de tantos años que se tiene de experiencia con el PCR, ya uno ya lo hace ya hasta de rutina. Pero en el caso del LAMP sí es bastante complicado diseñarlos, porque no solamente tienes que evitar que den vuelta, sino más bien tú quieres que den vuelta, pero quieren que des la vuelta que tú quieres. No puede dar cualquier vuelta, tiene que dar la vuelta.
para que dé la vuelta, mucho trabajo, mucho aspecto visual. Tienes que hacer muchas pruebas in silico para ver de que tus primers se peguen donde tú quieres y que dé justo la vuelta que tú necesitas, y que los primers del otro lado, ya, tal vez un puntito importante, la región tiene que ser bien corta. Entonces, al hacer más corta, si ustedes han analizado algunos genomas, mientras más corta es la región es más conservada. Entonces, como más conservada, va a haber más similaridad en esa parte. Entonces, es aún más difícil porque tu primer se puede parecer mucho al otro extremo. Entonces puede pegarse también acá y dar vueltas para el otro lado y se te va a hacer toda una mazamorra ahí. Por eso es que el diseño de los primers para el LAMP sí es bastante complicado. Tienes que tener, digamos, experiencia para poder diseñarlos adecuadamente y que te dé el resultado que requieres. Pero sin embargo hay parámetros muy parecidos, como la distancia que tiene que haber, las temperaturas de melting, la estabilidad de los primers, el contenido de citosina guanina, que no vaya a formar estructuras secundarias, y otro es que evitar los sitios de enzimas de restricción. Pero esos parámetros son, digamos, los mismos que uno utiliza en un PCR convencional. Entonces no existe digamos, un consejo muy certero sobre cómo diseñar los primers del LAMP, más que estos de acá que ustedes ya los conocen. El único consejo adicional sería: mira bien que se dé la vuelta que tú quieres. Nada más. Hay que prestar mucha atención a ello. Y estas son las regiones que se van a amplificar cuando tú tengas los primers alineados, ¿no? Aquí están los nombres que ustedes habían visto en las diapositivas anteriores, y ven que la distancia, te está marcando la distancia que tiene que haber entre un primer y el otro. Es importante. Sí, dime. Una pregunta, Sí. en el diseño de primers, Sí. por ejemplo, los primers pueden ser como en la QPCR, que tiene que ser hot start, o por ejemplo tiene que ser, no sé, o sea, puede ser los convencionales con tal que se dé la vuelta, o tiene que ser algún primer específico. No. Son los convencionales. Sí, Ah, sí, sí. No necesitan una purificación especial tampoco, ¿no? Sí. La salinización es suficiente para que pueda trabajar. Entonces te marca la distancia que tiene que haber entre primer y primer, porque el tamaño, para que la vuelta se te pueda dar, ¿no? No puede ser ni tan grande ni tan corta. Ya ellos han medido cuántas pares de base tienen que haber entre cada uno de ellos para que la vuelta sea de determinado tamaño y pueda ser reproducible, porque una cosa es que te dé un lazo y otra cosa es que te vaya a formar esa estructura en zigzag que teníamos, ¿verdad? Eso significa de que el tamaño del lazo o del loop tiene que ser relativamente pequeño para que no se vaya a unir con el otro, y que la distancia, la región total, esta de acá, tiene que ser de un tamaño suficiente para que no esté tan cerca a la siguiente vuelta y se pueda formar esa estructura en zigzag sin pegarse. Entonces es simplemente para ver las regiones que amplifica. Al final lo que se va a detectar es esta región. Esta es la región interna, esta es digamos, tu gen blanco, el que estás tratando de identificar, y esta es simplemente la estructura del lazo que te hace verlo un poco más rápido. Ese 120, 160 es como mínimo. Sí. No, o sea, estos son los rangos, de 120 a 160. Ah. ¿Ya? Entonces, existe este programa, hasta la actualidad solamente existe este programa, que de alguna manera te ayuda a poder tener una mejor idea si tus primers van a funcionar o no. Entonces, sin embargo, todavía no existe un programa que te ayude, que te los diseñe. Entonces, la idea es simplemente que lo tomes como base y luego hacer tus ensayos tú
en sílico, pero no utilices el programa porque el programa todavía, este programa por lo menos todavía tiene algunas fallas. Te puede mostrar una buena amplificación, pero es mejor que tú lo hagas paso a paso, ¿no? Que lo amplifiques acá, luego lo vuelvas a hacer para el siguiente paso y veas que realmente está formando la estructura en zigzag que tú necesitas. Pero ayuda, inicialmente ayuda. Y ayuda para tener una idea y a partir de eso ya tú puedes continuar con edición. Estos son los kits y los reactivos y los equipos que están siendo usados actualmente. Tenemos reactivos líquidos, tenemos reactivos liofilizados. Estos equipos, bueno, este sí es el equipo de LAM que te mide la turbidez y te da los resultados en tiempo real, ¿no? Cada 6 segundos te hace una lectura del incremento de la turbidez y tú puedes ir viendo esto en estas pantallitas que tiene el equipo. Sin embargo, no necesitas usar un equipo especializado como este, porque, claro, al fin y al cabo, todo esto ha sido diseñado por una compañía y lo que les interesa es ganar dinero, ¿verdad? Vender sus cosas. ¿Te ayuda para qué? Tal vez para investigación, para que realmente tengas un sistema que te pueda dar valores certeros sobre tu detección. Pero en realidad no lo necesitas. ¿Por qué? Recuerda que es a una sola temperatura, es una reacción isotérmica. Como es una reacción isotérmica, en cualquier termobloque tú lo puedes hacer, ¿no? Y aparte de eso, ¿por qué no lo necesitas? Porque para poder definir si es positivo o negativo, no es necesario un equipo que me mida la turbidez, porque la reacción va a ser tan fuerte precisamente por esa estructura en zigzag que se forma, que el ADN tan compacto que se va a formar se va a unir al permanganato de magnesio que tiene la solución. Entonces ahí es donde uno va a ver un precipitado blanco. Y hay algunos kits que sí que tienen una fluorescencia que también lo puedes ver a través de la UV, ¿no? Pero esas ya son variaciones que tienen los kits comerciales para que uno pueda escoger cuál le conviene. Pero el primero que se desarrolló simplemente fue líquido, un termobloque, lo miran porque se mira blanco, totalmente blanco el tubito que es positivo y se queda transparente el tubito que es negativo. Ese es básicamente lo que en practicidad se puede lograr. Estos son los pasos que se harían para el análisis de una muestra. Tienes la muestra, de todas maneras tiene que haber una extracción del material genético, tienes la amplificación. Si estás trabajando con reactivos líquidos, hay que hacer una preparación de master mix tipo PCR, hay que combinar la enzima con los buffers, agregas tu muestra. Una pregunta. Sí. ¿Viene todo en un master mix como el convencional o viene todo en uno? Hay distintas compañías, que tengan. Generalmente hay la opción de los dos. hay la opción de los dos. La compañía, que es la que ellos desarrollaron el método, ellos lo venden juntos. Todo junto. Ellos lo venden juntos y es incierto, tú no encuentras los detalles de lo que tiene su reactivo. Pero sin embargo hay grupos que han tratado de descifrar qué cosa es lo que tiene y ahora también tiene su propio kit con los reactivos separados. Pero también vienen en un formato liofilizado, ¿no? Y en el formato liofilizado todo está listo, todo está preparado en la tapita del tubito. Lo único que tienes que hacer es agregar tu muestra. Entonces, claro que cuando agregas tu muestra quiere decir que estás comprando el kit comercial que ellos venden ya para determinado patógeno, porque ya esa cosa liofilizada ya tiene incluidos los primers que ellos han diseñado. Pero también venden otro kit
que es general, que simplemente tiene todos los insumos necesarios menos los primers. Entonces tú ya diseñas tu primer, recuerda el patógeno que te interesa, y lo único que haces es agregar los primers y tu solución de material genético extraído. Nada más. Cuando te refieres a la muestra, ¿te refieres a muestra directa o extracción de ADN? Sí, claro, hay que extraer. Sí, necesariamente tiene que haber una extracción. Tiene que haber una extracción. Una ventaja de esa extracción, si se acuerdan, una de las primeras diapositivas, es que el LAMP es resistente un poco más resistente a los inhibidores. Entonces ya no tienes que ser tan ya no tienes que ser tan minucioso en escoger tu método de extracción. Puede ser cualquier método que te permita una ruptura celular para que tú puedas tener material genético abierto y poder correr la prueba. La otra ventaja es de que como el ADN que se va a amplificar va a ser mucho mayor que un PCR convencional, tu muestra inicial no necesita estar tan concentrada tampoco. Entonces eso te ayuda también porque cuando uno utiliza un buen método de extracción no solamente es porque quieres tener buena calidad, sino porque quieres tener bastante. Quieres tener bastante de ADN íntegro, ¿verdad? Porque acuérdate que las regiones en un PCR convencional normalmente varían 300 por ahí, ¿no? Pares de bases, algunos más pequeños. Pero como este es un poquito más pequeño, tienes más chance de captar esa región que esté íntegra todavía y que la puedas encontrar. Hay ciertos detallitos ahí que te pueden ayudar para que tu LAMP pueda servir. Dime, ¿Se trabajan con RNA? Sí. ¿Tiene transcriptasa? Sí, también viene con transcriptasa reversa. Sí, lo único que hace es convertir todos los uracilos a timina y luego hace la amplificación normal. ¿Y qué es lo que le hace tolerante a inhibidores esta técnica? O sea, ¿por qué es tolerante? ¿Qué es lo que...? Sí, es un poco misterioso, digamos, porque como no te dicen qué cosa está dentro qué soluciones están en el reactivo, la verdad no lo sé. O sea, es más estable, las moléculas de esa, son más estables. ¿Cómo? O sea, porque claro, yo entiendo que lo hace más tolerante porque hay inhibidores, no hay MAs, Lo que pasa es que ciertas moléculas, las principales moléculas que inhiben un PCR convencional se activan a altas temperaturas. Entonces, como es una sola temperatura que es un poquito más baja, eso ayuda a que no se despierten, digamos, los inhibidores. Muchos. Algunos de ellos. Esa es una razón que no tiene que ver nada con la solución que ellos utilizan, ¿no? ¿Qué más tiene eso para que ayude a los inhibidores? No lo sé. O de repente tal vez es la única razón y ellos lo venden así para que te atraiga más, no lo sé. Ahora, siguiendo con la aplicación, estos son algunos de los artículos que existen. Hemos trabajado nosotros para detectar, por ejemplo, Vibrio parahemolyticus, E. coli, tenemos acá para cólera, para otras regiones de Vibrio parahemolyticus. Y este es nuestro más reciente trabajo que hemos desarrollado, y sí ha sido desarrollado acá en el INS. Este trabajo, estos primers los diseñamos el año pasado para la detección de Zika. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en el 2016 fue la introducción de Zika, bueno, en realidad 2015, pero todavía era un caso nada más. En 2016 sí se desprendió, verano de 2017 con las lluvias, esto fue peor. Era urgente tener un método que pueda ser usado. Aquí la China no debe saber que Piura estaba totalmente devastado, porque ellos no solamente tienen Zika, ¿no? Piura tiene todo. Dengue, chikungunya, leptospira, malaria, todo. Y cuando entró el Zika, peor. Necesitamos un método que nos ayude a poder detectar este patógeno
de una forma un poco más rápida. Y por eso empezamos a trabajar con el diseño, ¿no? El doctor César Cabeza, el jefe del INS, estaba muy interesado en que esto salga rápido para poder aplicarlo en las regiones especialmente, no solo por la detección, ¿no? Que era una detección molecular de ácidos nucleicos, sino porque no necesitaba un equipo de PCR que en ese momento, incluso ahora, el INS no tiene el dinero para comprarle a todas las regiones. Estos son algunos de los resultados que se obtuvieron cuando hicimos los ensayos. Se usó los reactivos liofilizados. Solamente le agregamos los primers y el ARN extraído. Esas dos, como ven acá en el gráfico, son Zika, eran dos muestras de suero, todos eran muestras de suero. De Zika, 4 dengue con los 4 serotipos de dengue y una de chikungunya y una muestra negativa. Simplemente era para asegurarnos de que esto no esté haciendo reacción cruzada con los otros virus que también eran prevalentes, ¿verdad? Porque si usamos las pruebas serológicas, las pruebas de tiras rápidas, sabemos que Zika tiene mucha reacción cruzada con dengue, ¿no? Entonces teníamos que desarrollar una nueva metodología, porque ya había un kit de Zika comercial, pero no ayudó, porque comenzaron a salir positivos, un montón, y cuando llegaban al INS y le hacíamos PCR, eran dengue. Entonces necesitábamos eso, ¿no? Y así como esto lo probamos con un montón de muestras, ¿no? No es que solamente probamos con estas 8 como ven en esta tirita. ¿Qué más hicimos? También hicimos pruebas de diluciones para ver qué tan sensible podría ser el método y lo comparamos con el PCR en tiempo real, que es el que hasta el momento era más sensible, ¿no? Más sensible que un convencional. Lo probamos, hicimos las diluciones y ustedes ven que seguía dando positivo hasta este tubito. Luego ya no dio. Y esto lo hemos resumido acá en la comparación que se hizo con las mismas diluciones en los dos métodos, el LAMP y el PCR en tiempo real. El LAMP nos dio positivo hasta 0.0007 picogramos. Y el PCR en tiempo real solamente nos dio positivo hasta 0.7 picogramos. De todas maneras, 0.7 picogramos es un montón, ¿no? Para PCR en tiempo real 0.7 picogramos es un montón, es bastante. Pero que tengas una prueba que te dé hasta 0.0007 te ayuda un poco más, especialmente con Zika. ¿Por qué te ayuda con Zika? Porque la carga viral en el suero sanguíneo es bien baja de Zika, no es la misma que de dengue y de chikungunya, en donde tú hasta la muestra, ya los que trabajan en el INS deben saber cuánto se demora la muestra de llegar de la región hasta la institución, y todo eso, esto no es ADN, el ADN se conserva, pero el ARN se va degradando hasta que llega la muestra del ADN y no sabemos cómo lo ha tenido a la región, nos llega muy poquita carga, que si no tenemos un método bastante sensible no la va a poder detectar, ¿no? Sin embargo, 0.7 para mí, para PCR en tiempo real, todavía me parece muy bueno, ¿no? Pero esto te puede ayudar un poquito más en casos extremos como los que les mencioné hace un momento. Una preguntita. Sí. ¿En el anterior tienes un control positivo para dengue y Zika o solo tienen los casos positivos? ¿Cómo? Control positivo. ¿Tienen los controles? ¿Esos no son las muestras? ¿O esos son los controles? Son dengue. Son muestras de dengue confirmadas. ¿De pacientes? De pacientes. ¿Tiene controles? También, claro. O sea, aquí no tengo las no fotos están en las imágenes. de controles de cepa, dices. Sí, de cepa. las Sí, es lo que no lo probamos con cepa porque hicimos la primera prueba con cepa. No te muestra la que es con cepa porque es un poco obvio. Si con cepa todo es porque está puro y todo sale bonito con cepa, ¿no? Pero sí, con cepa hicimos lo primero y salió todo bien como esperábamos. Pero nuestra intención era con muestra.
Por ejemplo, en este caso, el hecho que haya fluorescencia, pues si, ese supongo que solo dice si está presente o no la infección. Exacto. Ya, entonces, por ejemplo, si hay más fluorescencia, ¿representa más carga viral o simplemente No, positivo? no es subjetivo porque como... ¿Hay algún tipo de No. modificación con respecto al botón? Si es que lo harías con la máquina esta que te va midiendo la turbidez en tiempo real, podría darte una idea de qué tanto material hay inicial, ¿verdad? ¿Qué tanto material Es inicial hay? cualitativo. Sí, pero en realidad es cualitativo. Sí, serías muy subjetivo decirte a ti porque tú miras de una forma, de repente para la señora Gladys es Claro, pero no hay interesante, tipo una forma, o sea, objetiva que de ver un tipo de cuantificación en esa cosa o más que todo ver el nivel de carga. No. Ya, claro. Oscar, disculpa, Sí. ¿puedes retroceder? Sí. En los tubitos, a medida que vas bajando la concentración, o sea, la turbidez obviamente es más baja, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces en el mínimo, en el 0.00007, el tubito, no sé, quizás, no sé, tú lo puedes ver bien y quizás yo no lo puedo ver bien. Eso no puede tornarse un poco subjetivo al momento de... Ah, ya, tú dices que si esto va disminuyendo la intensidad, no va disminuyendo. ¿No? No disminuye. Tú lo ves igual. ¿Ah, sí? Claro. O sea, no depende de la carga, como decías. No depende. No. O sea, si yo tengo una buena concentración del patógeno, Y así tengas baja concentración. es la misma. Podría cambiar el tiempo en que llega. Exacto, eso es lo único que Tiene cambia. un límite. Exacto, es lo único que cambia, como dice el tiempo. El tiempo en que cambia de color. El tiempo en que tú lo ves, pero todos llegan a la misma tonalidad. La Ah, mayor no es un concentración más gradiente. grande. No es un gradiente, no es un gradiente de colores. No. Es decir, si lo haces con la máquina, si te das cuenta de que hay algunas muestras que a los 15 minutos te amplificaron. Ya te salió, ya cambió, ya la curva está arriba a los 15 minutos. Y hay otras que a los 40 todavía. Por eso es que la recomendación es hasta 60 minutos. Para estar seguros de que la muestra es negativa. O sea, en la siguiente dilución ya no hay nada, o sea, se ve transparente. Sí, te das cuenta, mira, simplemente no aquí todavía se veía todo, igual que estas. Y acá no hay nada, todo claro. Bueno, de acá no lo veo, yo veo un punto blanco en la base, pero no sé cuál es Sí, exactamente. pero no, sí, después todo claro. Ah, no, lo de abajo, ese es el del reflejo de... Sí, sí. Dime. ¿Yo puedo detectar SNP con esto? O solamente, por ejemplo, la diferencia entre el dengue virus 1 y 2 se refiere a que ha amplificado una zona totalmente distinta. Acá. Claro. O sea, yo podría diferenciar un virus que solamente se diferencia entre un SNP. Complicado. O sea, ahí tú has detectado una región que es diferente entre el 1, el 2, el 3, el 4. No, yo no he hecho. No. Este de acá es solo para Zika. Lo que tú ves acá arriba son las muestras que se han utilizado. Ah, ya. No es LAMP para Zika, para dengue 1, para dengue 2, para Claro, dengue 3. pero se podría hacer para dengue. Claro, se hace. Hay. Ay, para dengue. Ya hay. Nosotros usamos LAMP para dengue 1, 2, 3 para diferenciar. Y ahí las regiones son totalmente distintas entre... Claro. Ah, ya. ¿A qué te refieres? Ah, no, los cuatro los he diseñado con cápsula, con la E. Lo que me refiero es que, por ejemplo, yo me voy a un caso que tengo ¿Alguna un virus, mutación puntual? Un virus de Sí. que solamente se diferencian las cepas por decir en solo un SNP. Ya. ¿Se podría detectar eso? Dependiendo el tamaño, pero yo no te recomiendo esta técnica para diferenciar SNPs. Claro. Sí. No, o sea, esto es para diagnosticar. Nada más. Por eso, esta técnica no trata de reemplazar el PCR. Para mí, a pesar de que yo haya hecho mi tesis con esto y todo, pero
El PCR es otra cosa, el PCR te ayuda para un montón de cosas que esto no, esto te ayuda a diagnosticar y punto. Para si hay presencia o Sí, ausencia no. Porque se necesita rapidez, que llegan los locales. ¿Cuánto tiempo demora esta prueba? La primera reacción se puede dar 15 minutos, de 15 a 40 minutos, pero si es que tengo el equipo, pero si es que no lo tengo, yo recomiendo hasta 60 minutos para estar seguros de que es negativo. Tú en 1 hora y media por sí puedes dar resultados. Sí. Eso es lo importante. Exacto, En campo necesitamos pruebas rápidas exacto. y la sensibilidad es alta. Sí. Oscar, ¿y hay alguna probabilidad de que pueda ser afectada por la temperatura? O sea, me refiero, por ejemplo, que lo hagas En en la regiones costa, donde hay- que lo hagas donde en la hay- sierra, sí. o en la selva, así que tú sabes que las temperaturas que pueden influenciar en No, hemos hecho pruebas para ver la estabilidad de los reactivos. Con los reactivos líquidos, obviamente que sí, eso sí tiene que estar congelados, igual que un PCR convencional. me refiero Con a los las reactivos reacciones. liofilizados, no hay variación. Siempre que dice que Los hemos dejado hasta un mes, los hemos hecho día por día, ¿no? Diferentes tubitos, hasta un mes, hasta 50 grados centígrados. Y el método salió normal una vez que lo pones, no hay variación. ¿Ya has visto costo? Sí, claro. Sí, más o menos cuesta 2,50 soles más o menos. Menos compresión. ¿Ah? Menos compresión. Sí, claro, claro. Sí, el problema que sí hay es la humedad. Eso sí, no puedes dejar que a los reactivos líquidos le llegue humedad. Ahí sí lo malogras. Los empaques siempre tienen que estar bien cerraditos y todo eso. Entonces, este es algunas fotitos para que vean de que nosotros hemos probado este reactivo también en las regiones donde no había equipos, no había nada, y que hicimos solamente como una ollita con agua caliente. Utilizamos un termómetro para ir más o menos viendo que la temperatura no cambie mucho, porque necesitamos para este LAMP de Zika 65 grados. Entonces, tratar de que no cambie mucho la temperatura. Hemos hecho pruebas de laboratorio obviamente antes, y la reacción no es alterada si es que llega hasta 55 o hasta 72 más o menos. En ese rango, así oscilando, no hay variación. Lo probamos en un termociclador de gradientes de PCR convencional. ¿Qué pasa si la temperatura comienza a fluctuar, ¿no? O sea, una cosa no estable y normal, no hay ningún problema, ¿no? Y lo comprobamos cuando fuimos allá y la reacción salió normal, no hubo ningún En problema. todo caso, si se sale mucho de la temperatura, podría parar la reacción, pero cuando vuelvas a continuar. No. Pero por eso es que en ese rango, porque cuando hemos bajado de 55, sí se para. Sí. O sea, más o menos te da, digamos, unos 10 grados para que... Pero no te salga. Exacto. Sí. Y ya, bueno, este LAMP de Zika ha sido lo último que ya lo tenemos listo, que ya se está aplicando. Y este es nuestro último trabajo, que ya está en progreso. Eso ya lo venimos desarrollando desde noviembre más o menos del año pasado. Y algunos colegas del INS, imagino que la semana pasada vieron a los coreanitos que vinieron, que son los con los que estamos trabajando esta nueva metodología, que utiliza el mismo principio de LAMP, una reacción isotérmica, pero apuntamos hacia algo un poquito más fácil de hacer, ¿no? Y ya no tener que tener los tubitos, que sea un poco tal vez tedioso, ¿no? El empaque, el transporte, esas cosas, a pesar de que el transporte es relativamente sencillo, porque como está liofilizado ya no necesitas congelación y refrigeración, ¿verdad? Pero este es nuestro último alcance, tratar de hacer el LAMP en fibras de celulosa.
Entonces, lo que queremos hacer es lo que hemos llamado un chip de papel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base? Vamos a tener varias capitas de celulosa con 5 hoyuelos. El del medio va a ser para colocar la muestra, ¿no? El extraído, y en cada 4 de estos van a haber regiones de primers, los primers para detectar distintas regiones. Entonces tú vas a agregar ahí tu muestra, va a migrar y por hibridación, si es que encuentra la secuencia, va a cambiar de color y lo vamos a ver positivo. Nuestra idea es de color. Hasta ahorita solamente lo hemos hecho con fluorescencia, con color no ha salido. Lo intentamos primero y no salió. Entonces seguimos trabajando todavía para poder hacerlo. De todas maneras es una reacción que necesita cierta temperatura, por eso es que estas plaquitas no es que están al aire, no son como las de las pruebas rápidas, por si acaso. Necesitan una base a 65 grados que le proponga le proporcione esa temperatura y pueda darse la reacción. Tipo un microarray así parecido, porque lo que quieren es hallar las secuencias complementarias, ¿no? Sí. Para ver si hay. Ya, claro, en el principio te refieres, claro, sí. Como el principio, sí, como un microarrays, sí. Es por hibridación, ¿no? Pero es una reacción isotérmica, que es lo que le da el plus al no necesitar ya un equipo. Entonces, lo que se está diseñando, eso sí, ya lo del equipo sí lo están haciendo totalmente ellos, que es un equipito chiquito con una planchita ahí para que te dé el color. De todas maneras está muy barato ese equipito, ¿no? Más o menos para resumir, el PCR convencional, tienes todos estos pasos. Se ha hecho un PCR convencional, un PCR en tiempo real, y vas reduciendo un poco más de pasos, y cuando ya utilizas un sistema isotérmico como estos, se reduce aún más el paso y por ende el tiempo, el dinero, el trabajo, y es mucho más accesible para cualquier punto, en nuestro caso para cualquier rincón del país. Y yo creo que si de verdad logramos hacer eso, vamos a poder ayudar a las regiones para que ellos puedan tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Ese es nuestro sueño como institución. Gracias. En la presentación, en el estudio que has hecho con Zika, ha sido solo por turbidez, ¿no es cierto? O sea, sí, nada más. Pero también he visto que hay como coloración. ¿Sí? Ya. Eso, o sea, las compañías me imagino que lo venden ya con un colorante, algo que cambia por, no sé, pH, por, no sé. El kit que hemos trabajado tiene un color, pero ese color es el color del preservante nada más. No es que se le agregue una coloración. Antes los kits venían con un colorante, ¿no? Y para ver con fluorescencia, pero le han quitado ahora precisamente porque está teniendo inhibición, está produciendo inhibición en la reacción. Entonces ahora los kits ya no vienen con eso. Lo único que hay que ver es el precipitado, el color blanco que se ha formado por el permanganato de magnesio. Entonces, el kit, en este caso, si tú ves alguna diferencia de color, es porque el kit viene un poquito así como marroncito claro, más o menos, y con el blanco que se forma por la reacción, se mezcla con este color del preservante y te da un colorcito un poquito como verde, una cosa así. Nada más. Ese verde es el permanganato. O sea, por Blanco. reacción con el... Es el blanco. El verde se pone por el color que ya tiene el reactivo original. Entonces, si sale el verde al final, me dices que por más que sea concentración alta o baja, se va a mantener verde, el mismo tono de verde. Se va a mantener el mismo tono de verde. Y no hay que usar un
turbidímetro. O sea, no hay que medir la coloración, porque no des, no... No tienes que medir. Si es positivo, se va a poner bien. Pero enseñaste una fotito que usaban un equipito con unas Sí, puntitas. claro, si tú quieres lo usas, claro que O sí. sea, eso, ¿qué te indicaba? No te entendí esa parte. ¿Qué te indicaba? Es la reacción en tiempo real. Por eso te digo, para la investigación, para que tú puedas validar tu método, yo sí creo necesario que lo hagas, porque necesito valores. No me puedo regir simplemente la subjetividad, pero ya una vez que yo lo valido, yo ya puedo decir, sabes que este número me corresponde. A partir de este número yo ya lo veo. Así que mi método sirve por esa razón. O sea que con ese equipo sí habría variación entre Claro, si sí. es más concentrado Claro, y menos claro. concentrado. Sí, con el equipito sí lo puedes Pero en detectar. cuanto a coloración es la misma Sí, coloración. porque la diferencia igual es mínima. Así que igual si tú tienes los valores, si en algún momento utilizas el equipo y miras los valores, son muy cercanos, ¿no? Que obviamente al ojo humano no te vas a dar cuenta. Ay, me quería preguntar por los serotipos de dengue. Dijiste que usabas LAM para esos serotipos de dengue. Entonces, Ya. ¿puedo ver si usabas un solo LAM para discriminar entre 4 serotipos o utilizabas un LAM por cada uno? Sí, un tubito por cada uno. Porque ¿Y como hay la prueba es... posibilidad de desarrollar un LAM, por ejemplo, que sea para discernir entre, por ejemplo, Zika, chikungunya y CO? Claro, pero claro, por eso es que nuestra idea es hacer ese del papelito y tener los 4 pocillos y poner en cada uno Zika, dengue, chikungunya. Claro, uno diferente cada uno. Yo tiene que dar uno para, o sea, LAM para Zika, por ejemplo, el último que está desarrollando con celulosa. No, ese va a ser para... Sí, claro, nuestra idea es que sea un pocillo para Zika, para dengue, para chikungunya. Es que he visto usar la polimerasa, ¿cierto? ¿Es una reacción solo de hibridación o necesita replicar? Sí, igual necesita la enzima. Necesita amplificar. Cuando se dice chip de papel no quiere decir que es un papel de esto, ¿no? Son celulosas que te permite que la solución líquida reaccione adentro. De todas maneras va a haber una reacción. Sí. A ver, sí. Tengo un par de preguntas. Sí. Primero quisiera saber una duda acerca del límite de amplificación con su ensayo, con el paper que hicieron con del Zika, con el que trabajaron. Quisiera saber, o sea, ya sé que este método es usado más que todo comparando con la qPCR y cosas así. Quisiera saber más que todo específicamente si puede amplificar, o sea, un número de carga viral muy bajo, o sea, a partir de que, o sea, puede ser utilizado, porque puede que haya personas que pues, quizá no tiene tanto número de copia de virus, o sea, es comparable cuánto es su sensibilidad, cuánto es su especificidad en cuanto a la qPCR. Sí. También quisiera saber, o sea, usted más que todo, ¿qué crítica al ensayo le da? Porque, o sea, sí es la muerte, pero tiene Sí. que tener algo Definitivamente. bueno. Y Claro. ¿usted ha tenido problemas con este ensayo en su experiencia? ¿Tiene algún tipo de contaminación, aparte de la reacción cruzada con otros arbovirus, otras así? ¿Tiene quizá problemas específicos de contaminación, cosas así? Y también, ¿cuál es su experiencia con este trabajo? O sea, ¿lo recomienda específicamente solo en casos de, por ejemplo, de lugares muy alejados, o también puede ser usado acá? ¿Es recomendable usarlo acá o nos seguimos usando la qPCR? Okay. Le vuelvo a repetir todas las No, preguntas. sí, no te preocupes. La diferencia que hay entre el PCR y el LAM, sí lo puse ahí esto, entonces sí te detecta una menor carga viral. Como puse ahí las concentraciones que estaban ahí, eran las concentraciones de ARN que había en la muestra original, ¿verdad? Entonces había 0.0007 picogramos de ARN. Entonces, en ese sentido sí te ayuda, es más sensible que un PCR en tiempo real. ¿Qué problemas he tenido al momento de diseñar los primers? Es bastante complicado, a veces puedes hacer muy bien el trabajito en sílico, llegan tus primers, lo pruebas, te sale bien con cepa, con algunas muestras, lo comienzas a probar, te comienza a amplificar otras, luego otras muestras te comienzan a amplificar. ¿Por qué? Porque tus primers comienzan a pegar entre ellos, o sea,
no están bien, como te digo, no es lo mismo que un PCR que tú lo pides, lo pruebas, o te amplifica o no te amplifica. No va a haber interacción entre esos primers, pero acá sí hay mucha interacción entre ellos. Por eso es que es muy importante el momento del diseño. Entonces sí he tenido bastante Alta problemas. incidencia en dímeros. Sí, muchos dímeros. Entonces ese es el problema que yo Si aparentemente nos sale positivo un paciente del bicho, es porque probablemente lo hemos diseñado adecuadamente en los planos, más que claro, todo. sí, No porque en contaminar. realidad cuando están bien diseñados es bastante específico. Es bastante específico. La región es bien chiquita, no debería haber otra región similar a esa de ahí, ¿no? Porque mientras más pequeño es más conservado, entonces no debería amplificarte otro. Pero si los primers están mal, o sea, lo que ves ahí es la reacción de los primers, no porque está amplificando esa región de la ADN. ¿Qué de malo le encuentro? Como algunos decían, como él por ejemplo, no puedo poner varios primers en una sola prueba porque no me va a diferenciar. No lo puedo poner todo junto en un solo tubito, no puedo. ¿Qué más no puedo? Yo no puedo hacer nada con ese material genético amplificado. Entonces es para detección y punto. Yo no puedo abrir ese tubo. Si lo abro, todo sale volando. La concentración de ADN que se forma es muy grande, demasiado grande. Entonces jamás abrir tu tubito en tu laboratorio porque lo contaminas. Ya no vas a poder hacer otra cosa, vas a comenzar a tener falsos positivos, ¿no? Y si han habido casos en el laboratorio en donde ha pasado eso y tuvimos que descontaminar todito porque todo nos comenzaba a salir positivo, ¿no? Y pensamos que tenemos brote, pero no. Sí, entonces sí hay desventajas, ¿no? Hay que tener esos cuidados, ¿no? Lo usas, no autoclavarlo, pues lo autoclavas, lo rompes el tubo, todo sale volando, y si lo autoclavas, clávalo lejos, ¿no? No lo vas a autoclavar algunos laboratorios tienen su autoclave allí dentro de su laboratorio, ¿no?